Hoy vamos a meternos de lleno a una de las relaciones más críticas, complejas y, seamos honestos, a veces más tensas de todo el planeta, la que existe entre México y Estados Unidos. Es una historia de vecinos que no pueden separarse, marcada por la cooperación y también por el conflicto. Arranquemos. A ver, pensemos un momento en esa cifra. Más de 3.200 kilómetros. Esto no es solo una raya en el mapa, ¿eh? Es un ecosistema vivo, una herida histórica para algunos, y sobre todo un motor económico que, literalmente, le da forma a todo un continente. Y si algo mueve los engranes de esta relación, es el dinero. Imagínense un apretón de manos que vale más de $1 billón cada año. De esa conexión dependen millones de trabajos, desde una planta de ensamblaje en el norte de México hasta un campo agrícola en California. Pero ojo, esta asociación económica no es nada simple. Se apoya en varios pilares clave. Por un lado tienes el TEMEC, que digamos que pone las reglas del juego. Pero la verdadera acción está en la manufactura. Hay piezas de coches que cruzan la frontera varias veces antes de terminar en el vehículo final. Y a eso hay que sumarle la cooperación en energía y, por supuesto, una fuerza laboral que va y viene, que es vital para que las dos economías crezcan. Claro, toda esta maquinaria económica no se mueve sola, se mueve gracias a la gente. Y eso nos lleva a la dimensión más humana, y hay que decirlo muchas veces la más tensa y complicada de toda esta historia, el movimiento de personas. Porque esta frontera, antes que cualquier otra cosa, es un espacio de personas, un lugar de reencuentros, de despedidas, donde las culturas chocan y se fusionan, y donde también estallan algunas de las crisis humanitarias más duras de nuestros tiempos. A ver, es muy fácil pensar en la frontera, y que lo primero que se nos venga a la mente sea la migración irregular. Pero la realidad es muchísimo más grande que eso. Millones de personas la cruzan de forma legal todos los años, por turismo, por negocios, para ver a la familia, para estudiar o hasta para ir al médico. Es una zona que vibra con un intercambio constante. Y aquí es donde se ve clarísima esa doble cara de la frontera. Por un lado, una conexión cultural increíble. La comida, la música, el arte de México que le dan un sabor único a la vida en Estados Unidos. Y por el otro, la cruda realidad. Políticas migratorias durísimas, el drama de las familias separadas y la sombra constante del crimen organizado. Y claro, era inevitable. Donde hay tantísimo movimiento de personas y de dinero, también aparece una economía en la sombra. Esto nos lleva de lleno a nuestro tercer gran tema, la seguridad y la lucha contra el crimen. Un problema que, seamos claros, ninguno de los dos países puede arreglar por sí solo. Y aquí, la palabra que lo define todo es compartida, porque tanto el problema como la solución exigen, sí o sí, que ambos lados de la frontera trabajen juntos. Es una batalla conjunta contra redes criminales que, a diferencia de los gobiernos, no respetan ninguna frontera. El tema es que esta es una crisis que se alimenta desde ambos lados. Por una parte, Estados Unidos pone una demanda altísima de drogas y, no lo olvidemos, un río de armas que fluye hacia el sur y que le da un poder de fuego brutal a los cárteles. Y por la otra, México sirve como la ruta de producción y tránsito y paga un precio altísimo en violencia y corrupción. La responsabilidad, no hay de otra, es de los dos. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Pues una cooperación llena de altibajos. Sí, claro que hay operativos conjuntos y se colabora en temas de migración, pero las tensiones están siempre ahí. Muchas veces lo que para Washington es la máxima prioridad, como frenar el fentanilo, simplemente choca con las prioridades que tiene el gobierno de México en tasa. Ok, pero para entender de verdad por qué a veces son los mejores aliados y a veces chocan tanto, tenemos que echar la vista atrás. Las raíces de esta relación no solo están en la historia, sino literalmente en la tierra y en el agua que comparten. El pasado y la geografía han moldeado esta vecindad de maneras que todavía hoy se sienten con fuerza. Mucho de lo que vemos en las noticias es en realidad el eco de cosas que pasaron hace más de un siglo. Si vemos esta línea de tiempo, hay momentos que lo cambiaron todo. La guerra de mediados del siglo XIX, por ejemplo, que redibujó el mapa para siempre y dejó una herida profundísima en la memoria de México. Y luego, un siglo y medio después, llegaron los acuerdos comerciales como el TLC-CAN y ahora el TEMEC, que buscaron unir las economías y que crearon esta interdependencia tan profunda de la que hablábamos al principio. Y esta conexión no es solo histórica o económica, es física, es ambiental. Comparten ríos que son vitales, como el Bravo o el Colorado. Comparten desiertos, cuencas de aire. Lo que sucede de un lado del río le pega directamente al otro. Gestionar el agua o luchar contra la contaminación no son una opción, son una necesidad absoluta para que la región sobreviva. Al final, si nos tenemos que quedar con una sola idea de todo este recorrido, es esta.
En lo económico, en lo cultural, en lo ambiental y hasta en la seguridad, la interdependencia entre México y Estados Unidos no es una elección, es una realidad geográfica e histórica de la que no se pueden escapar. El gran escritor mexicano Octavio Paz lo resumió de una forma perfecta. Un vecino distante, una amistad difícil y amarga. Una cercanía que es inevitable, pero una amistad llena de contradicciones. Tan pegados en el mapa y a la vez, a veces, tan lejos de entenderse. Y todo esto nos deja con la pregunta final en el aire. Con esta red tan compleja de economías, culturas y problemas tan entrelazados, ¿es posible que estas dos naciones vayan más allá de la conveniencia y construyan un futuro donde los éxitos y las responsabilidades sean de verdad compartidos? La respuesta definirá el futuro de Norteamérica.